Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Todo Suma. El día de hoy tenemos una charla bien bonita, porque a mí me gusta mucho hablar de este tema, porque es algo con lo que nosotras nos topamos día a día cuando asesoramos personas y hablamos en temas de retiro. Entonces, nos hemos dado cuenta que una de dos. O la gente no sabe qué hacer con el retiro porque es como que, ¿cómo? ¿Dejar de trabajar yo que soy tan productivo en esta vida? Que no tienen un plan de vida lejos de su trabajo. Y digo, cada quien, ¿no? No lo estoy juzgando, yo no lo haría, pero bueno, cada quien. Y están las otras personas que quieren trabajar más después de trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Si tú no sabes qué es eso de trabajar más después de trabajar, te invito a que te quedes en este podcast y lo descubras porque a lo mejor tú tienes ese pensamiento en tu ser y no te has dado cuenta que vas a hacer algo que técnicamente es trabajar mucho más. Así que si tú quieres escuchar un poco de chismecito, si quieres saber un poco más de qué hacer después de la jubilación, qué hay allá, qué hay más allá después de jubilarme, qué quiero hacer y cómo lo he pensado, pues quédate que este podcast es para ti. Todo Suma es un podcast donde hablaremos de dinero, porque sabemos que todo el tiempo te estás relacionando con él. Yo soy Sandy Muñoz. Y yo, Ingrid Barbosa. Y en este podcast encontrarás educación financiera, tips y herramientas para manejar tu dinero de una manera sencilla y divertida, lo cual suma a tu día a día. ¡Comenzamos! Sí, yo en muchísimas asesorías les llego a preguntar así de ¿qué va a pasar contigo en un futuro? ¿Cuál es tu plan? Y que creo que es donde queremos encaminar este episodio. La mayoría de las personas, o un gran porcentaje, me dicen, no, mira, o sea, ahorita estoy trabajando, pero en cuanto termine de trabajar X o Y, voy a hacer un negocio. Y el negocio, la idea es que lo deje arrancando para que, pues, el día de mañana este negocio me mantenga. Y es como una cuestión, no sé en qué momento apareció esa... Como muy idealizada, ¿no? Ajá, o sea, como ese idealismo o esa historia, pero que es un tema como demasiado boom. Esa y también la otra, el de, compro bienes y raíces y los rento y vivo de las rentas. Que esa no está tan descabellada, pero siempre les pregunto más, ok, a ver, ¿quieres comprar bienes y raíces? ¿Dónde? Aquí en la Ciudad de México. Y bueno, es lo más caro que hay, ¿no? ¿Cuál es que tal lugar ya no tiene plusvalía, no le estás ganando nada, vas a gastarle más? Entonces, sí son dos puntos, al menos que yo considero que cuando inviertes en un bien y raíz sin tener el conocimiento realmente financiero, puede llegar a ser lejos de una inversión, una deuda y muy heavy. Porque pues es mantenimiento, te demanda más, en fin. Y la otra es en el tema del negocio, pues hay muchísimos temas en los cuales hay que profundizar, pero si quieres vamos como estas dos viéndolas como por qué no sería como la solución guajira o por qué no sería como la solución del todo. Y vaya, ojo, no es que no se recomienda hacer un negocio, yo siempre les he dicho, es importante que siempre tengas varias entradas, que sí, si tienes una casa que puedas rentar, que también después busques el tener un negocio, una tienda en línea y tu trabajo, o sea, tener varias fuentes de ingresos siempre va a ser un tip súper funcional. El tema está en que cuando tú piensas en que el día de mañana vas a poner un negocio o que a tus 60 vas a empezar a poner un negocio y que ese negocio te va a dar, es donde ahí sí digo, foco rojo. Sí, y justo lo que acabas de decir es de dónde viene. Yo creo que viene de una enseñanza del pasado. Creo que ya no funciona que hoy. ya no funciona hoy, que ese es el tema. Muchos de nuestros abuelos que fueron empleados muchas veces de empresas te decían, no, pero pon un negocio, ¿no? O sea, eso es lo que deja. Y entonces a lo mejor a tus papás les transmitieron ese chipcito, esa información, y ellos te lo pasan a ti como si fuera la panacea, ¿no? Así como de, si pones un negocio es lo que te va a ayudar, ¿no? Entonces es como de, no, espérame, es que no es así. No hay garantía. No hay una garantía tal. Y nada te garantiza que tu negocio vaya a funcionar. Y a mí me da risa porque yo lo veía, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Y era como de,
ir al puesto de tacos o ir al puesto de tortas, ¿no? Y entonces ves al tortero en friega vendiendo, así, haciendo en chinga, torta, 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 y tú dices, a ver, y todos hacemos esa cuenta. Pues la torta cuesta 50 pesos. En este ratito que llevamos comiendo, que llevamos media hora, ya vendió 50 tortas, 50 por 60, ¿no? Y más el refresco. Y sacas unos cuentones impresionantes diciendo, imagínate si diario el tortero vende 200 tortas en tanto dinero y sacas una cuenta básica, ¿no? Haces una cuenta muy básica y dices, no, pues el tortero se anda embolsando unos 4 o 5 mil pesos diarios. Oh, pues sí gana re bien. Y entonces haces la cuenta mensual y te salen cosas exorbitantes y tal vez sí. Yo no estoy diciendo que el tortero no gane eso. A lo mejor el tortero trae Sí, seguro. una Amarok del año y tú dices, ah, caray, no, todo eso dejan las tortas. Y entonces empiezas a idealizar el negocio. Y me estoy refiriendo a las tortas, como a los tacos, como a cualquier negocio. Ponle cualquier nombre. Sí. Cuando tú no eres el empresario, por así llamarlo, o el emprendedor que lo está haciendo, de afuera lo ves como wow. O sea, trae carro del año, trae esto, trae el otro, y empiezas a idealizar un negocio. Y entonces crees que poner uno es igual de fácil y es igual de redituable y te va a ir igual de increíble que al tortero de la esquina. La realidad es que los negocios son una inversión muy riesgosa. Es de las inversiones más riesgosas que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque de cada 10 negocios que pones, generalmente 2 van a sobrevivir. 6 van a estar en la estadística de morir en los primeros 5 años. Y de ahí en adelante, los siguientes 5 años, va a haber 4 negocios que están en la tablita y solo 2 se van a mantener. Y solo 2 van a ser buenos y uno de ellos va a ser súper exitoso. Nada te garantiza que el tuyo sea ese un 1. Ojo, tampoco te estoy diciendo que no lo intentes. Inténtalo, no. Qué padre que a lo mejor seas ese 1. Pero el problema viene cuando lo quieres intentar con el dinero de 40 años de trabajo. Y entonces ahí viene la complicación, porque trabajaste 40 años para una empresa, para un tercero, para un empresario que te dio un dinero y después quieres arriesgar todo ese capital de dinero y de tiempo en un sueño que no sabes si se va a cumplir. Y es ahí donde viene la situación compleja. Y puedes perderlo todo. Si te va bien y saliste tablas, dices, bueno, pues sin tema. Lo intenté y aprendí, me divertí. Ah, si lo invertiste y no perdiste tanto, bueno, pues le perdí poquito, pero si invertiste toda tu pensión, te quedaste sin la lana y no funcionó. Sí, todo un tema. Viene un problema. Y hablando financieramente, hay una tabla donde podemos ver que cualquier inversión conlleva un riesgo. Y mucha gente luego me dice, no, es que no quiero invertir en ahorro para el retiro porque es muy arriesgado. Y yo, bueno, entonces, ¿qué quieres? Un negocio. Y oh my God. Hablando financieramente, hay una tablita y justo un negocio es de las inversiones más arriesgadas que existen, por lo que compartes justamente. Hay que entender que vivimos en un mundo que lo único constante es el cambio. Hemos visto, yo al menos sé de empresas, les voy a mencionar una súper famosa que en su momento era Kodak, que era wow, un monstruo de empresa, o sea, no un negocio, sino vaya un changarrito o algo, sino una empresa que nunca quiso cambiar, actualizarse y que pensó que los rollos fotográficos iban a ser como eternos porque les iba súper bien y eran como líderes en el mercado. ¿Y qué ocurrió? Vino el iPhone, los celulares con cámara y muchas cosas más que hoy en día, pues Kodak tuvo que desaparecer. O sea, de alguna forma no se adaptó al cambio, no hubo una innovación, no hubo una mejora donde ya no existe. Y así te puedo mencionar 1000 empresas. Blockbuster, exactamente. Que hoy en día ya hay plataformas de streaming donde puedes ver películas
Y créeme que hasta el día de mañana van a desaparecer sustituyéndolas por otras cosas, qué sé yo. El punto aquí está en que por esa situación un negocio es lo más arriesgado que existe. Para empezar, tienes que invertirle, obviamente, muchísimo intelecto y sobre todo el tiempo. Para mí, y siempre lo he dicho en muchísimas ocasiones, incluso con las citas de mis clientes, hay muchos recursos que tenemos, ¿no? Los recursos económicos, recursos físicos, pero hay un recurso que definitivamente vale oro y es el tiempo. El tiempo es el único recurso que no hay manera que lo recuperes. Económicamente sí podrás tener un carro, lo chocas y podrás volver a hacer lana y recuperarlo, pero si perdiste 5 años de tu vida, hasta 5 minutos, no hay manera, no hay forma que alguien o algo te lo pueda recuperar, Claro. ¿no? Entonces, a eso me refiero con el tema de una empresa, generalmente a los 5 años, estás dando el dato, llega a quebrar. Y entonces el tiempo que le dedicaste a tus 60 años empiezas con el negocio, no sabemos justo qué tan viable puede ser, los cambios que existan. Y otra, generalmente queremos hacer un negocio cuando ya vimos que todos los demás funcionan. Claro. Y generalmente cuando ya lo haces ya va de salida. Y lo mismo aplica en los temas de inversión. Muchos dicen, ya, es que quiero invertir en Amazon, ¿no? Porque todo el mundo está ganando en Amazon. Pues, ¿qué crees? Cuando el momento que tú ya llegas, ya no es momento idóneo, porque ya está de salida o porque ya hicieron un split, que un split es cuando cambian y seccionan lo que vale la inversión. Pero bueno, esa es otra historia. El detalle está en que hay que hacer las cosas en el momento, cuando debe de ser, y diversificar. Entonces, un negocio, creo que definitivamente por eso, financieramente hablando, es el tema de los más arriesgados que existen. Tu tiempo, ¿no? El poner otra vez, vuelvo al tema del tiempo, el ponerle tiempo ahí y que dediques tanto tiempo, 24 horas al día, generalmente un empresario al principio, es muy importante que esté ahí, pero la mayoría sin educación financiera, les va súper bien el primer año, 2 años, se sienten millonarios, empiezan a comprar aquí como los que ganan la lotería, dejan de invertirle dinero o sobre todo este tema de tiempo y el negocio truena. O los negocios que pasan de generación en generación, ¿no? Que fallece uno, llegan los hijos, no saben nada. Y bueno, es todo un tema de pesadilla. Yo lo he visto así en muchas asesorías que he dado, en muchos casos de la vida real, literal, que me dicen, es que mi papá falleció, me dejó la empresa y no sé nada y no sé qué hacer. Y no les dura más que 1 año. Claro, y acabas de tocar un tema bien importante, esta parte del creer que el empresario es el que menos trabaja. Y no, y por eso yo decía al inicio del podcast, ¿te quieres jubilar de un trabajo? O sea, generalmente la gente que ya se va a jubilar de su trabajo está harta de su trabajo. ¿No? Te dice, ya no quiero ir tan temprano, estoy bien cansada, ya no quiero todas las mañanas despertarme temprano y eso de estar yendo a la oficina y soportando a mi jefe. Y te empiezan a decir una cantidad de reclamos alrededor de su trabajo que está bien. Y dicen, por eso voy a poner una empresa y tú, ¡ja! ¿Qué crees? Que ahora eso se va a multiplicar por 10, porque ahora el que se va a levantar más temprano eres tú, el que se va a ir al último eres tú, el que tiene que checar que se pague la nómina eres tú, el que tienes que revisar que el proveedor llegue a tiempo, que las cosas salgan a tiempo, que entregues tus pedidos, sea lo que sea que vayas a hacer, o sea, que tu operación funcione eres tú. Ok, vas a tener a lo mejor gente que te ayude, empleados, si tú quieres, ¿no? O sea, si eres emprendedor inicial, estás solito, tú eres todo, tú eres el recepcionista, el mensajero, el que hace, o sea, eres todo. Entonces, y ojo, o sea, creo yo, porque de hecho nosotras tenemos ese rol, somos autoempleadas, ¿no? O sea, claro. No trabajamos para una compañía. Y, ojo, no estamos en contra, al contrario, sí creo que es bueno, pero el detalle está en cuando estás trabajando en una empresa y dices, a los 60 voy a poner mi negocio, ¿no? O sea, es como el de, hasta los 60, pongo mi negocio con el dinero de mi jubilación o con el dinero que me den. Ese es el detalle, que empieces a los 60 años a querer hacer un negocio porque piensas que ese va a ser tu plan de retiro. Porque así me dicen, no quiero ahorrar ahorita, tengo un sueldo, no, ¿por qué? Porque a los 60 quiero poner un negocio. Y es donde, híjole, ¿cómo te explico que tal vez podrías haber empezado un negocio a los 20 y tantos, checas unos años, funciona, te actualizas, vas cambiando y sí, vas creciendo la empresa y aún así, aunque seas empresario, empiezas con tu ahorro para el retiro y diversificas, porque entonces no solamente vamos a poner lo que decimos financieramente,
todos los huevos de oro en una sola canasta, ¿no? Sí, y a lo mejor tienes esta falsa idea también porque pues ves empresarios pasándola bien, ¿no? O sea, el ejemplo, ¿no? El Shark Tank y todos estos chicos que son empresarios, chicas que son empresarias, pues tú las ves y pues están acá muy tranquilos con sus trajecitos y claro, sí, ajá, yo estoy aquí pasándola chévere. Tal vez en ese momento sí, pero ya tienen empresas más estables. En un inicio, muchos de ellos no tenían ese espacio de tiempo. Seguramente dejaron de ver a sus familias, seguramente dejaron de hacer muchas cosas que muy probablemente a tus 65, que es cuando te vas a jubilar, Ya no pues sea. ya no quieres sacrificar. ¿Por qué? Porque 40 años antes ya lo sacrificaste porque ya estabas en un trabajo. Entonces, en un trabajo anterior ya no ibas a las fiestas o a lo mejor tenías otros pendientes laborales y lo dejaste de hacer. Ujú, Y ahora con tu negocio, pues menos. Entonces, creo que puedes evaluar tener un negocio desde antes, es decir, ¿puedo tener ujú. un negocio siendo empleado? Sí. ¿Te va a costar más trabajo? Pues sí, Pero va también. a valer la Pero pena. puede valer la pena y también te Ujú. puedes dar cuenta si es real o está o está muy idealizado a Más. lo que Ujú. tú esperabas. A lo mejor tú dices, yo soy el mejor emprendedor de velas del mundo. Pues igual y sí, pero puedes investigarlo desde ahora y no esperarte hasta el último momento a ver si funciona. Ujú. Entonces, es como comprar una casa en preventa o ya construida. Te sale más Ujú. barata la La preventa. preventa y después ves lo demás. Más que más Entonces, barata, te genera mejor rendimiento, claro, sí, ¿no? te puede costar Ujú. lo mismo, pero Sí, la le plusvalía ganas. exactamente es mejor. Sí, pues en conclusión sería tener o muchísima experiencia en el tema del negocio, Ujú, pero empezar desde muchísimo antes y no dejarlo como un negocio me va a salvar la vida cuando tenga 60 años y va a ser mi plan de retiro. Porque ujú. definitivamente no va a ser la opción, no, o no es tan factible, ni siquiera yo creo que me atrevo a decir que es el 1% de probabilidad que tenga éxito, viendo todas las tendencias de negocios y demás sí tendríamos un caos, una Ujú. crisis y que de hecho, pues imagínate, ¿no? Todos los 40 años invertidos trabajando tu lana y todo el rollo y la metas ahí para que en un año truene, pues está súper arriesgado, que insisto, es por eso que decimos que los negocios son muy, muy, muy arriesgados. Y prácticamente como tip sería que realmente este paradigma o esta idea de un negocio me salva, no sea como a tan destiempo, sino que empieces muchísimo antes, pero que siempre, lo que decíamos de la canasta, de diversificar, pues siempre te asesores con gente, ¿no? Que sea experta en los temas. Hemos asesorado, ¿te acuerdas cuando asesoramos a estos chicos Empresas. de las Ujú. empresas, donde justamente a veces confunden que todo el sueldo del negocio es como para ellos y que es como lo que viven. Y yo, no, espérame, tienes que apartar las finanzas del negocio, de tus finanzas personales. Si tu negocio te da, voy a poner un ejemplo, 20,000 al mes o 200,000, te tienes que poner un sueldo a ti y el resto seguirlo reinvirtiendo y demás. Y bueno, otros tips que podremos tocar bien en otro tema o que mejor en una asesoría personalizada, porque creo yo, y siempre lo hemos compartido, que las finanzas, así como tal, son personales. Y no lo que a ti te pase, aunque estemos ambas con babies o que estemos casadas o separadas o Sí, con novios, solteras o como sea, no quiere decir que aunque estemos como en la misma índole, finalmente tengamos la misma situación, ganamos diferente, tenemos diferentes objetivos. Entonces diferente siempre. educación, diferente forma de ver, diferente cultura. Exacto, pero un asesor financiero va a poder hacer tus planes acorde a tus requerimientos, tus oportunidades, tus necesidades. Entonces, no siempre lo que tú hagas me va a funcionar a mí o viceversa. Por Exacto. eso es el tema de que, ok, aquí en todo suma estamos preparando todos esos episodios, que puedes ver los anteriores también, te puedes dar muchísima cultura financiera, pero no hay como que te asesores a un nivel personal para que realmente se cheque cómo es tu análisis financiero, en dónde estás parado, hacia dónde quieres ir y todo lo que se puede lograr con lo que tú tienes, que va a ser muy distinto y único. No hay, yo nunca he dado una asesoría que sea exactamente igual que otra. Exacto, y ahí es donde viene la parte de no te confíes de una sola fuente de Ingresos. ingresos
Y viene también para el retiro, es decir, no te confíes en que tu patrón te va a jubilar con tu Afore, por ejemplo, y sea lo único que tengas, porque pues puede que no te alcance porque igual y no funcionó y no tienes la Afore suficiente para pensionarte, o si tu negocio es las bienes raíces y dices voy a rentar departamentos, pues no te confíes de que eso va a ser una realidad. ¿Por qué? Pues porque en los departamentos están los riesgos de que no te paguen la renta, de que alguien se quiera quedar en el departamento o en la casa o en el local, ¿no? Comercial, porque también puede pasar que sea un local comercial y se queden ahí y a ver, sácalos. Y entonces ahora tienes que Claro. gastar en abogados, en bufetes jurídicos y demás para que los saquen. Y dijeras, bueno, invertí 10,000 pesos para que se fueran y ya, chévere, pero no, muchas No. veces inviertes el dinero para que se vayan y después tienes que arreglar todo lo que destruyeron o todo lo que dejaron mal. Entonces, ya tu negocio de la bien raíz, pues no te salió tan bueno porque entonces, pues sí tienes un retorno, pero menos el abogado, menos las salidas, menos todo lo que tengo que arreglar por los que se fueron. Y eso es cuando arreglan, pero también si te dejan deuda, uff, ¿no? Ni se Que no diga. pagaron el agua, que no pagaron la luz, que no pagaron el mantenimiento, que no, ¿no? Mil cosas que tú, pues como negocio, debiste prever y que no lo sabes hasta que lo estás viviendo. Y entonces Sí. cuando te tocan los catorrazos, dices, ay, en la torre, ¿qué voy a hacer? Y si solo tienes esa fuente de ingresos, pues, híjole, ¿no? Que te agarren ahí, en tanteo es complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque es el único ingreso con el que cuentas, o que se atrasen en la renta, ¿no? O sea, a lo No, mejor no te dejan de pagar, pero simplemente, o que exista alguna anomalía, o que no encuentres inquilinos en ese momento, claro. tengas que seguir pagando los servicios y Sí, que te demás. dicen, ya me voy, y tú dices, ¿qué? Sí, no puedes depender. Definitivamente es una situación en la cual hay que considerar el riesgo y por eso, insisto, también es una cuestión de las más arriesgadas. Entonces, el punto está en que empieces Antes. antes o que empieces con algo mucho más sencillo, que sea un negocio que sea menos riesgo y de alguna manera puedas ir incrementando y tal vez ir Claro. incrementando el riesgo hasta llegar a las más arriesgadas, que también es bueno, ¿no? Claro. Y Entre que más si, arriesgas, pues puedes, ujú, puedes y que si llegar a puedes ganar más. tengas todas. Sí, O sea, definitivo. tú puedes decir, a ver, yo tengo mi Afore, porque pues ya me toca de ley, pero también tengo mi plan personal de TPR, retiro, pero también puse un negocio de whatever, CETES, pero tengo CETES también, pero también puse un bien inmueble, pero terrenos. también tengo un terreno, entonces, pues ya tienes unas bastantes fuentes para si alguna se cae, te soporten las otras, y si Ujú. todas funcionan, pues tengas dinero de todas. Entonces, al final no te estamos diciendo que no lo hagas. No. Hazlo, diversifícate, ten inversiones a corto, a largo, a mediano plazo, ten ahorros a corto, a largo, a mediano plazo, ten negocios que puedan ser. Asociate también. Cuando te Exacto. asocias, baja al 50% el riesgo. Claro, porque lo compartes con alguien, ¿no? O Exacto, sea, que es lo que pasa con los seguros. En un seguro te estás asociando con la aseguradora y compartiendo el riesgo. Si exacto. pasa, tú pagas. Si no pasa nada, pues qué mejor, porque mi bien está bien, pero pues yo invertí por cualquier cosa me protegieras. Es lo Claro, mismo. y tú pagas, pero yo también pagué. Entonces, Exacto, al final del compartes. día es exactamente, compartir el riesgo, hacerlo menos pesado, y eso de verdad te va a ayudar a que financieramente estés un poquito más holgado. ¿Mm? Y hazlo, ventaja otra, cuando estés en opulencia. Si estás en vacas grandes, si estás en vacas gordas, si estás opulente y billetudo, en vez de gastártelo en coches, en cosas que se van a devaluar o en experiencias de vida, todo, una partecita, úsala para esto y vas a ver la diferencia en unos años. No digo que no lo hagas lo otro, pero puedes dividirlo. Así Ujú. que esas serían como las recomendaciones, ¿no? Que Así podríamos es. dar como en este episodio. Si te gustó esta información, te invitamos a que
le des compartir, la puedes compartir en todas tus redes sociales, puedes compartir los fragmentos, puedes buscarnos en todas las plataformas. Aquí salen. Ahí van a salir todas, para que nos puedas seguir y compartas esta información con quien más quieras. Y activa la campanita para que sepas de los próximos episodios. Bye. Bye.